Cuando tenía 5 o 6 años, una botella se cayó al suelo y me hizo una herida muy profunda en mi brazo izquierdo. Tengo el recuerdo bastante presente en mi memoria. La botella verde cayendo al suelo, el sonido del cristal quebrándose, la sangre saliendo de mi brazo, mi tía corriendo para ayudarme. Es uno de los recuerdos más precisos que tengo de mi infancia. Solo que hay un pequeño problema. Eso nunca sucedió. No tengo la cicatriz, mi tía aseguraba que nunca había pasado, nadie en mi familia lo recuerda, y aún así, durante años mi cabeza conservó aquella historia como si fuera completamente real. Y esto podría quedarse en una anécdota bastante inquietante sobre lo cabrón que puede llegar a ser nuestro cerebro. Pero el problema es que hacemos esto constantemente. Tomamos unos pocos datos de la realidad, rellenamos lo que falta, ordenamos el conjunto y construimos una versión absolutamente sesgada y muy convincente de la realidad. Y después ocurre algo fantástico. Nos olvidamos de que la hemos construido. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raros por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. I learned to think with dirty hands, graphite dust and borrowed plans. Una vez, hablando con mi tía, salió el tema de un accidente que yo había tenido siendo muy pequeño. Según mi recuerdo, tendría, no sé, unos 5 o 6 años y había una botella, no sé si sobre la mesa o algo. La botella se cae al suelo, se rompe en una serie de pedazos y salta y uno de esos pedazos me hace un corte profundo en el brazo. Yo recordaba perfectamente la escena, la botella verde rota en el suelo, la sangre saliendo como un río, mi tía asustada corriendo para auxiliarme y envolviéndome el brazo con una especie, no sé, un trozo de tela que había encontrado por ahí para intentar detener la hemorragia, ¿no? No era una imagen vaga, no era una sensación confusa, era un recuerdo completo con principio, desarrollo, sangre y probablemente, no sé, una banda sonora dramática que mi cerebro había añadido de forma gratuita para hacerlo mejor tipo superproducción, ¿no? Y mientras se lo contaba, mi tía me interrumpe y me dice, ¿qué está diciendo? Pero si tú nunca te cortaste el brazo. Y yo, dale que dale, insistía, claro que me corté, ¿cómo no me voy a saber? Lo recuerdo perfectamente. Entonces me dice, pero mirate el brazo, ¿dónde está la cicatriz? Y efectivamente, no había cicatriz. Ni pequeña, ni disimulada, ni escondida, ni debajo de algún pliegue misterioso de la piel, nada. Mi brazo estaba perfectamente intacto porque aquel accidente nunca había sucedido. Lo inquietante no era que me había equivocado, no sé, en algún detalle, imaginar una cosa o imaginarte otra. A ver, eso pasa todo el tiempo. Pero el problema es que yo no había confundido, no sé, el color de la botella o la edad que tenía cuando había sucedido. Mi cerebro había construido todo un acontecimiento completo y me lo había instalado en la cabeza y durante años yo lo había conservado como si hubiera sido una experiencia real. Y es que el cerebro, a veces, es bastante hijito de su madre. Porque además no sentís que estás inventando, sino que estás recordando. Probablemente ahora pensando todo desde la situación, quizás el cerebro habrá tomado una serie de fragmentos de diferentes lugares, tal vez una botella sí se había roto, tal vez había visto, no sé, a otro niño cortado, quizás la sangre procedía, no sé, de una película, de una historia que me habían contado, de algún accidente en otro momento. Y mi cerebro recogió todos esos pedazos, rellenó los huecos, los ordenó y fabricó
una escena perfectamente coherente. Es maravilloso, es fantástico. Es una mentira, sí, pero una mentira sin mentiroso. Y eso es lo verdaderamente perturbador de los falsos recuerdos. Porque no sentimos que estamos inventando, no hay un pequeño guionista dentro de nuestra cabeza escribiendo la ficción y riéndose de nosotros. Sentimos que estamos recordando algo que sí sucedió. La emoción es real, la imagen es real, la certeza de que eso sucedió es real. Lo único falso es el acontecimiento. Ahora bien, hay algo todavía más extraño de toda esta historia. Porque esto no me sucede a mí de manera individual, porque no sé, tengo un problema neuronal, qué sé yo, puede ser, pero no quiero decir no, esto no es el caso. Sino que a veces muchas personas recuerdan exactamente situaciones que son erróneas. Hay gente convencida de que el personaje del Monopoly llevaba un monóculo. Nunca lo llevó. Otros recuerdan que C-3PO era completamente dorado, aunque una de sus piernas era plateada. Y miles de personas afirman recordar que Nelson Mandela había muerto en prisión durante los años 80. Sin embargo, Mandela salió de la cárcel, fue presidente de Sudáfrica y terminó muriendo recién en el 2013. Y probablemente muchos de los que ahora están escuchando esto están googleando para ver si Mandela en realidad murió en el 2013. Así somos. Pues bien, a este tipo de recuerdo colectivo equivocado se le conoce como el efecto Mandela. Y por supuesto, Internet hace lo que siempre hace Internet cuando se encuentra con un fenómeno psicológico interesante, ¿no? Y decidió que la explicación más razonable era la que habíamos saltado, no sé, entre universos paralelos. Sin embargo, la explicación más probable es también la mucho más incómoda. La memoria no es una grabación. No tenemos una pequeña cámara instalada dentro de los ojos que almacena fielmente cada segundo de nuestra vida. Recordar es reconstruir. Cada vez que recuperamos una experiencia, la volvemos a montar con fragmentos, con expectativas, con emociones y por supuesto con conocimientos posteriores. Y en ese montaje, por supuesto que pueden cambiar cosas, completar huecos e incluso introducir elementos que nunca estuvieron allí. El cerebro es bastante hijito de su madre. No necesariamente porque quiere engañarnos, sino porque necesita que el mundo tenga sentido. Detesta los huecos, las contradicciones y las historias incompletas. Cuando falta datos, los reconstruye. Cuando algo no encaja, lo ajusta. Cuando una escena está fragmentada, la comprime y la convierte en una narración sencilla, una narración estable y por supuesto coherente. Aunque para conseguirlo tenga que sacrificar la precisión. Nuestra mente prefiere una historia equivocada pero comprensible antes que un conjunto de fragmentos verdaderos pero caóticos. Recordamos mejor aquello que encaja con lo que creemos, con lo que esperamos y por supuesto con las historias que ya conocemos. El cerebro no conserva necesariamente lo que ocurrió. Conserva una versión suficientemente útil de lo que ocurrió. Y aquí aparece una pregunta bastante desagradable. Si nuestra memoria puede construir un pasado que nunca existió, ¿hasta qué punto entonces podemos confiar en nuestros propios recuerdos? Pero hay otra pregunta todavía mucho más inquietante. ¿Y si esto no sucede solamente con el pasado? ¿Y si hacemos exactamente lo mismo con el presente? ¿Y si solo para comprender una realidad demasiado compleja construimos versiones reducidas, eliminamos aquello que no entendemos, rellenamos los huecos y después olvidamos que lo que tenemos delante no es la realidad, sino un modelo simplificado de ella? Porque, a ver, en esencia, un recuerdo es un modelo, una teoría es un modelo, una mapa es un modelo. Son formas de reducir algo demasiado grande, demasiado complejo o demasiado confuso para poder manejarlo directamente. Y la arquitectura vive de hacer exactamente eso. Watercolors on fragile dreams, selling futures in A3 frames. They told me this is how you see. Y si hablamos de modelos y representaciones de la realidad, en arquitectura todo el tiempo trabajamos con eso. Por eso, en esencia, una planta, una sección, una maqueta, un render o una simulación digital son fragmentos, modelos simplificados de la realidad. La arquitectura nunca trabaja directamente con la realidad futura. No puede,
Trabaja sobre la representación de la realidad. Dibujamos una planta y reducimos un edificio a líneas. Construimos una maqueta y eliminamos el tiempo, la temperatura, el ruido, el deterioro, los olores, el conflicto y a casi todos los seres humanos. Hacemos un render y fabricamos un mundo donde nunca llueve, donde nadie deja una bicicleta mal aparcada, los árboles tienen exactamente el tamaño adecuado y todas las personas parecen haber sido contratadas por una agencia de publicidad escandinava. No hay nada necesariamente malo en simplificar. Sin simplificación no podríamos pensar, diseñar, ni siquiera construir. El problema comienza cuando olvidamos que hemos simplificado, cuando confundimos la representación con la realidad misma, cuando suponemos que porque el modelo es coherente, también es verdadero. Durante siglos la arquitectura ha construido modelos extraordinariamente eficaces para representar formas, dimensiones, materiales y por supuesto estructuras. Pero también ha eliminado sistemáticamente todo aquello que era difícil de dibujar. El comportamiento de las personas, la incertidumbre, el cambio, el mantenimiento, la adaptación, el conflicto de la vida real. Vamos, un montón de cosas. Después construimos esos modelos en hormigón y nos sorprendemos muchas veces cuando el mundo no se comporta como estaba en el plano. Quizás muchos de los problemas de la arquitectura no comienzan cuando se construye mal un edificio. Quizás comienzan mucho antes, cuando construimos un modelo demasiado pobre de la realidad y después obligamos a la realidad a vivir dentro de ese modelo. Hay un cuento de Borges, un cuento muy breve. Borges imagina un imperio cuyo cartógrafo había alcanzado tal grado de precisión que terminó construyendo un mapa perfecto de una ciudad. Un mapa tan preciso que incluía cada calle, cada árbol, cada grieta de la acera, cada ventana abierta, cada personaje caminando y no sé, cada paloma cagando sobre la estatua de algún señor importante, ¿no? Para que fuera absolutamente exacto, el mapa tendría que reproducir la ciudad completa, a escala 1 en 1. Claro, el mapa es perfecto, es un mapa del mismo tamaño del territorio, coincide cada cosa con cada cosa. Pero sin embargo, el mapa termina resultando completamente inútil. Porque si querés saber dónde está una cierta dirección en una calle en el mapa, tenés que recorrer exactamente la misma distancia en el mapa. Y en ese momento, el mapa ha dejado de ser un mapa para convertirse en otra ciudad. Porque un mapa es útil precisamente porque no contiene toda la realidad, elimina información, selecciona algunas cosas y descarta otras, comprime un territorio inmenso dentro de una representación que podemos comprender, que podemos transportar, llevar en la mano, utilizar. Si queremos movernos, por ejemplo, en metro, no necesitamos conocer la altura de cada edificio ni el color de las cortinas del cuarto D que está sobre tal calle. Necesitamos estaciones, líneas, conexiones. El mapa funciona porque ignora casi todo lo superfluo. Lo mismo sucede con la arquitectura. Una planta no es una versión pequeña de un edificio, es una selección brutal y sesgada de la información. Toma algo tridimensional, material, cambiante, habitado y lleno de acontecimientos y lo aplasta sobre un plano horizontal. Elimina, por ejemplo, el tiempo, la gravedad, la temperatura, el sonido, los olores, la humedad, las personas. Y a cambio conserva aquello que en ese momento el arquitecto considera importante. Y esto es muy valioso. Y te lo repito, conserva aquello que en ese momento el arquitecto considera importante. Dimensiones, límites, circulaciones, espesores, relaciones entre los espacios. El resto, a tomar por culo. Una sección hace otra selección. Una maqueta hace otra selección. Un render hace lo mismo. Un modelo estructural hace otro. Una simulación energética toma otros parámetros. Cada representación ve un edificio diferente. Para la estructura, un edificio puede ser un conjunto de cargas, de apoyos, de deformaciones. Para una simulación energética puede convertirse en superficies, orientaciones, tramitancia, qué sé yo, zonas térmicas. Para una promotora inmobiliaria puede ser una relación entre metros cuadrados construidos, metros cuadrados vendibles y, no sé, la cantidad de dinero que todavía puede sacarte antes de que alguien llame a la policía. Pero para quien vive allí, en cambio,
El edificio puede ser un lugar donde entra demasiada luz por la mañana, donde se escucha al vecino arrastrando una silla a las 3 de la madrugada, o donde una esquina aparentemente insignificante termina convirtiéndose en el sitio favorito de la casa. Todos hablan del mismo edificio, pero ninguno está hablando exactamente de lo mismo, porque representar no consiste solamente en hacer copias de la realidad. Representar consiste en decidir qué parte de la realidad merece ser conservada. Y aquí aparece una idea que viene de la matemática y que quizás pueda ayudarnos a entender un poco mejor esto. Se llama la complejidad de Kolmogorov. Simplificando muchísimo la teoría, y les pido mil disculpas a los matemáticos, la idea de Kolmogorov dice que la complejidad de algo puede entenderse como la longitud de las instrucciones más cortas capaces de producirlo. Te lo repito. La complejidad de algo puede entenderse como la longitud de las instrucciones más cortas capaz de producirlo. Y te lo explico con un ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagínate una fachada formada, no sé, por 100 ventanas exactamente iguales. Si yo tuviera que describir, no necesito dibujar 100 ventanas. Puedo decirte, dibuja una ventana y repítela 100 veces cada 3 metros. Listo, esta instrucción es muy corta y se entiende claramente. Ahora, imagínate otra fachada, que también tiene 100 ventanas, pero son todas diferentes. Cambian de tamaño, de posición, de profundidad, de materiales, de orientación. Y cada una cambia sin seguir ninguna regla reconocible. Para reconstruirla, tendríamos que describir cada ventana individualmente. La segunda fachada, por supuesto, necesita muchísima más información. Eso no significa necesariamente que sea mejor o más inteligente o más interesante. No, simplemente significa que su descripción no puede comprimirse con la misma facilidad. Y aquí conviene detenernos porque la arquitectura contemporánea tiene cierta debilidad por confundir complejidad con cantidad de cosas. Un edificio lleno de curvas, de perforaciones, de pliegues o de triangulitos puede parecer tremendamente complejo, pero quizás toda su geometría se produzca mediante una regla bastante sencilla. Y al contrario, una casa aparentemente convencional puede contener relaciones sociales, climáticas, constructivas y temporales tremendamente difíciles de describir. La complejidad visual y la complejidad del sistema no son lo mismo. Un coliflor, por ejemplo, parece terriblemente complicado, pero puede crecer mediante la repetición de reglas repetitivamente sencillas. Un formulario administrativo, por el contrario, parece sencillo, pero puede contener una estructura tan diabólica que ni siquiera quien lo redactó sabe qué casilla corresponde con la marca. Pero volvamos al tema. La arquitectura siempre ha utilizado sistemas de compresión. Los órdenes clásicos, por ejemplo, eran sistemas de compresión. Una serie de reglas permitían producir columnas, proporciones, fachadas y edificios completos sin empezar cada vez desde cero. La tipología también son formas de compresión. En lugar de describir individualmente millones de edificios, hablamos de patios, de torres, de bloques, de naves, de claustros. Cada palabra contiene una enorme cantidad de información acumulada. Una retícula, por ejemplo, comprime decisiones, un módulo comprime dimensiones. Un detalle constructivo comprime conocimiento de un modo técnico. Un algoritmo paramétrico, por ejemplo, puede comprimir miles de alternativas dentro de pocas relaciones y variables. En este sentido, diseñar siempre ha consistido, al menos en parte, en construir sistemas capaces de producir mucha arquitectura con un conjunto relativamente pequeño de reglas. Y hasta ahí no hay ningún problema. El problema aparece cuando empezamos a mirar lo que quedó afuera. Draw the line, believe in me. But the world don't sit still anymore. It moves in loops, it breaks the floor. The planet's heating system. Pero el problema nunca fue la compresión. El problema es lo que desaparece durante la compresión, porque cuando dibujamos una vivienda no incluimos una persona concreta, incluimos una idea simplificada de esa persona, un cuerpo, una dimensión, una necesidad, el comportamiento previsto de una persona. Decimos dormitorio, cocina, salón, circulación y damos por sentado que todos sabemos qué actividades sucederán allí, quiénes las realizarán y de qué manera.
Durante mucho tiempo, la representación arquitectónica trabajó con una especie de personajes extraordinariamente obedientes, personas que cocinaban en la cocina, dormían en el dormitorio, comían en el comedor y utilizaban los pasillos únicamente para pasar de un lado al otro. Jamás, jamás de los jamases acumulaban objetos, o cambiaban de trabajo, o envejecían, o se separaban, o tenían hijos, o cuidaban, no sé, familiares. O venía una pandemia y tenían que montar una oficina en el salón o convertir el dormitorio principal en un almacén porque habían comprado, no sé, demasiadas cosas por internet, ¿no? El usuario de muchos proyectos modernos es una especie de criatura estadística que se levanta siempre a horas previstas, ocupa exactamente la cantidad de espacio asignado, ni un centímetro más, y jamás de los jamases mueve un mueble. Dicho sea de paso, mueble que siempre tiene las mismas medidas. Es el equivalente, no sé, arquitectónico a una especie de robot o, no sé, un psicópata de Netflix, ¿no? La arquitectura moderna fue particularmente eficaz construyendo modelos terriblemente reduccionistas de la realidad. La vivienda podía analizarse mediante funciones, recorridos, orientaciones, dimensiones, la relación entre los espacios. La ciudad podía dividirse en zonas para habitar, para trabajar, para circular y para descansar. Esa simplificación permitió ordenar problemas enormes, claro, porque los dejabas todos afuera. Industrializabas procesos, establecías estándares y producías respuestas a grandes escalas, pero tenías el muerto en el placar. Sería absurdo negar que tuvo potencial. El modelo es muy poderoso y al mismo tiempo deja fuera precisamente aquello que termina destruyéndolo. Una ciudad real no separa limpiamente las funciones. Una vivienda no conserva para siempre el programa para el cual fue proyectada. Una familia no es una unidad que no cambie en el tiempo. Un edificio cambia de uso, se reforma, se deteriora, se ocupa de manera imprevisible y entra en conflicto a veces con condiciones económicas, cambios tecnológicos o del clima mismo que no estaban en el dibujo original. La vida tiene esa desagradable costumbre de no respetar el programa del arquitecto, ¿no? Y cuando esto ocurre, solemos decir que los usuarios utilizaron mal el edificio, que modificaron el proyecto, que cerraron una terraza, que colocaron un aparato donde no correspondía o que destruyeron la pureza del espacio. Quizás no utilizaron mal el edificio. Quizás el modelo era demasiado pobre para representar la variedad de la vida que terminó habitándolo. Y aquí aparece otra idea relacionada de un modo parcial con la complejidad de Kolmogorov, el principio de la mínima descripción. La intuición central es bastante sencilla. Una buena explicación necesita encontrar un equilibrio. Si el modelo es demasiado sencillo, no consigue explicar los datos. Y por el contrario, si es excesivamente complejo, puede terminar describiendo cada detalle y dejar de ser un modelo manejable para convertirse en una colección de casos particulares, sin describir ninguna regularidad útil. Un modelo que dice que todas las personas viven igual es fantástico por su simplicidad, pero también es bastante idiota. Pero, por el contrario, un modelo que necesita conocer individualmente la biografía completa de cada futuro habitante antes de permitir, no sé, dibujar una cocina, tampoco sirve para mucho. Entonces, la pregunta es, ¿dónde situamos el equilibrio? Y esa es una de las grandes preguntas de la arquitectura. ¿Cuánta realidad necesita contener un proyecto para ser útil y cuánta puede eliminar antes de empezar a mentir? Un plano convencional puede ser suficiente para, no sé, coordinar la construcción de una casa y completamente insuficiente para anticipar cómo cambiará esa casa durante 30 años. Una simulación energética puede calcular consumo con una enorme precisión y fracasar porque las personas abren las ventanas, colocan estufas eléctricas o utilizan los espacios de una manera que el modelo no había previsto. Por eso me pone particularmente nervioso ciertas palabras que usamos como si resolvieran mágicamente el problema, ¿no? Coworking, espacios polivalentes, espacios flexibles, mierda pinchada en un palo. No porque un espacio polivalente sea necesariamente malo, sino porque demasiadas veces la palabra sustituye al pensamiento verdadero. No sabemos quién va a utilizar aquello, ni cómo, ni durante cuánto tiempo, ni con qué conflicto, así que mejor le ponemos polivalente y parece que hemos incorporado toda la complejidad de la vida. No, es puta mierda.
lo que hemos hecho es escribir una generalización tan mediocre de la realidad que me da hasta vergüenza ajena. Porque la pregunta verdaderamente importante no es si el modelo es complejo. La pregunta es qué ha decidido excluir, qué cosa como arquitecto decidimos contar en nuestro cuentito llamado memoria descriptiva y qué cosa decidimos ocultar bajo la alfombra para que después lo encuentre el incauto usuario cuando ya esté viviendo allí. Porque un arquitecto que solo trabaja con plantas, secciones y fachada no está utilizando simplemente un instrumento tradicional. Está observando el mundo mediante un sistema de comprensión que privilegia la geometría estable frente al comportamiento, al objeto frente al proceso y el instante de la inauguración frente a toda la vida posterior del edificio. Porque cuando el modelo deja de servir solamente para representar y empezamos a utilizarlo para actuar sobre el mundo, el asunto se vuelve bastante más serio. The road. They say the craft is in the hand, like true. La forma de un edificio no es solo la forma. La forma también es una predicción congelada. Cada decisión arquitectónica dice, aunque no lo escribamos, creo que esto sucederá así, con esta frecuencia, de esta manera y durante aproximadamente este periodo de tiempo. Un dormitorio contiene una predicción, una circulación contiene una predicción, un aula contiene una predicción. Y cuando esa predicción falla, descubrimos hasta qué punto el edificio tiene otra respuesta disponible. Algunos admiten modificaciones, apropiaciones y usos inesperados. Otros, en cambio, reaccionan ante cualquier desviación, como esas impresoras cuando detectan que has utilizado un cartucho de esos que no pertenecen a su religión, ¿no? Empieza a corcoviar y a hacer unos ruidos extraños. Y aquí conviene hacer una aclaración importante. La arquitectura tradicional ha intentado eliminar la incertidumbre antes de construirla. Define una forma, un programa, un material, un modo de funcionamiento. Y cuanto más cerrado parece el proyecto, más control sentimos que tenemos. Pero imagínate otra cosa. Imagínate, por ejemplo, lo que hace la arquitectura adaptativa, que acepta que parte de la información solo aparece después, durante el uso, y que el proyecto debe conservar cierta capacidad de respuesta. Esto no significa que todo el edificio tenga que estar cubierto, no sé, de motores, sensores y de piezas móviles. Un edificio puede adaptarse porque se mueve, pero también puede adaptarse porque absorbe las anomalías. El movimiento moderno intentó gestionar la enorme complejidad de la ciudad industrial, pero lo hizo estandarizando, clasificando funciones, módulos, repeticiones. No fue simplemente una obsesión estética. Era una estrategia de regulación, frenar el caos, reducir la variedad de problemas para intentar, no sé, intervenir sobre él. Porque clasificar permite decidir, repetir permite construir, separar funciones permite ordenar las funciones. Y durante un tiempo esa reducción produce respuestas. Respuestas extraordinariamente poderosas. Pero el problema aparece cuando los modelos que aspiraban a ser universales se enfrentan a las realidades locales, a las realidades culturales, a las diferentes, no sé, transformaciones sociales o climas diferentes. El movimiento moderno no fracasó porque la simplificación eran terriblemente malas. Fracasó allí donde la variedad de las respuestas eran inferiores a la variedad del mundo que pretendía ordenar. Por ejemplo, una vivienda repetida puede resolver eficazmente una emergencia habitacional. Claro que sí. Pero si esa vivienda no admite cambios familiares, actividades económicas diferentes, una apropiación cultural o transformaciones climáticas, al final la vida termina convirtiéndose en una especie de vida acartonada. Y aquí aparece una cuestión que siempre me ha parecido fascinante. A veces llamamos deterioro a lo que quizás en realidad es una adaptación. Vemos herramientas, ampliaciones improvisadas, no sé, usos no previstos, objetos que ocupan el espacio, los espacios comunes, y suponemos que los habitantes han destruido el proyecto. Pero quizás esas alteraciones también pueden interpretarse de otro modo, quizás se pueden interpretar como respuestas que el sistema original no fue capaz de proporcionarles. Los usuarios introdujeron esas variedades en la arquitectura porque el arquitecto las había eliminado.
Y naturalmente, los usuarios lo hacen sin manual de estilo, sin juntas de arquitectos y sin demasiado respeto por la pureza compositiva. Por eso la realidad tiene pésimo gusto para la fotografía, pero una extraña capacidad para la supervivencia. Y te voy a dar un ejemplo bastante tonto, pero creo que funciona muy bien. Un martillo, por ejemplo, no necesita adaptarse a 40.000 situaciones, porque su misión es bastante concreta y está muy bien definida. Martillar. Punto. Terminó ahí. Una vivienda, en cambio, una vivienda colectiva o un hospital o una ciudad, no puede tratarse como un martillo, porque recibe perturbaciones, tiene necesidades distintas o comportamientos muchísimo más diversos. Entonces no podemos compararlo como si fuera una máquina. Pero todavía queda un problema más interesante. Quien controla el modelo también decide qué se considera una perturbación y qué se considera un estado deseable. Para un sistema de climatización, por ejemplo, abrir una ventana puede ser una interferencia, pero para una persona puede ser la única manera de sentir aire fresco. Para un sistema de seguridad, permanecer demasiado tiempo en un lugar puede parecer una anomalía, pero alguien que habita la ciudad puede ser simplemente sentarse a conversar. Porque cuando decimos que queremos una ciudad más eficiente, deberíamos preguntarnos primero, ¿eficiente para quién? ¿Para qué actividad? ¿Y según qué modelo? Una calle optimizada para el tráfico puede ser terriblemente hostil para un niño. Una plaza regulada para evitar conflicto puede terminar eliminando cualquier forma de vida que no sea atravesarla rápidamente. Un edificio inteligente puede ahorrar energía, sí, claro, y al mismo tiempo convertir a sus habitantes en productores involuntarios de datos. Por eso la inteligencia de un edificio no puede medirse por la cantidad de sensores que tiene, ni por el número de cosas que automatiza. Un edificio que apaga la luz mientras todavía estás adentro no es un edificio inteligente, es un edificio imbécil con sensores. La inteligencia está en otra parte, en qué diferencias puede reconocer, en cuál decide ignorar y qué respuestas tiene disponibles. Was born in pencil land, but pixels think and systems breathe, while paper sleeps in certainty. Durante años estuve convencidísimo de que aquella botella me había lastimado el brazo. Recordaba el vidrio, la sangre, a mi tía intentando detenerla. No era una imagen borrosa ni una historia que alguien me había contado. Era un recuerdo mío, formaba parte de mi pasado, de esa colección, qué sé yo, de pequeños acontecimientos que creemos que nos han convertido en quienes somos. Y solo tenía un problema, nunca había ocurrido. Las pruebas estaban delante mío, o mejor dicho, no estaban. No había cicatriz, no había marca pequeña, ni siquiera una línea apenas visible, ni un resto de aquel supuesto accidente. Mi cuerpo contradecía la historia que mi cerebro había construido, y aún así, durante muchísimo tiempo, la historia había sido verdadera para mí. Eso es lo inquietante de las historias y de los modelos. No necesitan ser ciertos para resultarnos convincentes. Solo necesitan ser coherentes, suficientemente detallados y encajar con aquellos que esperamos encontrar. Un recuerdo puede hacer eso, una teoría puede hacer eso, una simulación puede hacer eso. Y por supuesto, un proyecto de arquitectura también puede hacer eso. Podemos construir un modelo impecable, podemos dibujar cada encuentro, cada carga, cada simulación de los rayos del sol entrando por la ventana o la representación de una superficie con una precisión casi obscena. Podemos producir renders tan perfectos que hasta avergüencen a la misma realidad. Pero un modelo puede estar perfectamente construido también alrededor de una idea equivocada. Puede representar usuarios que no existen, climas que ya no existen, familias que nunca existieron, programas que cambian antes de que termine la obra, materiales que supuestamente nunca envejecen o no se ensucian, tecnologías que ya quedaron obsoletas, y ciudades que se comportan como si hubieran leído nuestras memorias descriptivas y estuvieran profundamente comprometidas con respetarlas. Pero después inauguramos el edificio, aparecen las personas y comienzan esas frases incómodas del proyecto en que la realidad empieza a emitir opinión.
Los usuarios mueven los muebles, cambian los recorridos, cierran los espacios, abren otros, colocan cortinas de colores donde el arquitecto había imaginado una transparencia poética, instala aparatos de aire acondicionado que no aparecían en el render, se sientan donde no debían o ignoran la circulación principal transformando el lugar. Y entonces algún arquitecto reacciona como si hubiera sido traicionado, como si el edificio hubiera sido perfecto hasta que llegaron esas criaturas imprevisibles y lamentablemente inevitables que son los habitantes. Pero quizás los habitantes no hayan destruido el proyecto. Quizás simplemente hayan revelado la pobreza del modelo que lo produjo. Porque durante demasiado tiempo, la arquitectura ha confundido la claridad del dibujo con la claridad del mundo. Si algo podía representarse mediante una planta, una sección o una fachada, entonces parecía controlado. Pero si además podías medirlo, calcularlo y convertirlo en una tabla, entonces adquiría casi automáticamente el estatus, no sé, de realidad objetiva. Lo que no entraba en un dibujo, bueno, quedaba fuera del problema. Listo, no es problema mío. Y lo que quedaba fuera del problema, naturalmente, terminaba convirtiéndose con el tiempo en un gran problema. La memoria reconstruye el pasado para hacerlo coherente, pero la arquitectura hace algo parecido con el futuro. Toma fragmentos incompletos, deseos, estadísticas normativas, hábitos, previsiones, y construye una historia sobre cómo será utilizado un edificio que todavía no existe. Proyectar en este sentido es fabricar recuerdos anticipados. Dibujamos hoy aquello que esperamos recordar mañana como si hubiera sido una decisión inevitable. Y quizás por eso nos cuesta tanto admitir que un proyecto pueda estar equivocado, porque no sentimos que hayamos propuesto una hipótesis, sentimos que hemos descubierto una solución. Y ahí comienza el problema, porque una hipótesis puede revisarse, en tanto que una solución revelada solo puede defenderse. Porque esto modifica la tarea del arquitecto. Ya no se trata únicamente de imaginar formas y obligar a la materia a obedecerla, sino que también nos obliga a diseñar relaciones, procesos, criterios, agentes y, por supuesto, espacio de posibilidades. Podemos definir las condiciones bajo las cuales una arquitectura puede aparecer, transformarse o aprender de aquello que sucederá después. Durante siglos hemos intentado proyectar como si pudiéramos anticiparlo todo, como si una buena arquitectura fuera aquella capaz de eliminar la incertidumbre mediante unas decisiones suficientemente brillantes. Pero la incertidumbre no es un defecto provisional del mundo. No desaparece cuando tenemos mejores programas. Es una condición fundamental de cualquier sistema vivo. Las personas cambian, las ciudades cambian, el clima cambia. Las necesidades cambian. Incluso aquellos que consideramos hermoso cambia. Aunque algunos arquitectos continúen haciendo el mismo edificio desde 1987 con la esperanza de que nadie lo note. La arquitectura del futuro no será aquella que consiga predecir exactamente lo que va a suceder. Será aquella que pueda reconocer cuando su predicción ha fallado y tenga suficiente inteligencia, una inteligencia material y social, para poder responder. Porque el mayor error de la arquitectura no es construir una mala forma, sino en construir un modelo demasiado pobre y obligar después a la realidad a vivir dentro de él. One by one. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau.
Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.